La generación de cristal es que no toleran la frustración. Porque si tú dices inclusivo, quiere decir que hay prácticas excluyentes. Generación de cristal, todo les afecta, ¿sí o no? El sistema como que hemos educado a la humanidad es un fracaso. Un chico creativo es muy incómodo para la familia y es muy incómodo para las escuelas. Frágiles, exagerados, sensibles, vulnerables, ridículos. Estos son los adjetivos que constantemente usan para describir a la generación nacida entre 1995 y 2010. La generación de cristal. Sí, como si ser sensible fuera su debilidad y su empatía su mayor defecto. Pero en verdad, la historia real es muy diferente. Esta es la generación en la que las injusticias sociales y de género fueron visibilizadas lo suficiente para dejar de ser ignoradas, lo que los obligó a formar parte de un cambio urgente que ninguna generación había hecho hasta entonces. La generación que se adaptó a una pandemia mundial, que vive una crisis climática crítica y que en medio de todo esto está liderando las transformaciones más significativas de nuestra era. No sé por qué llaman generación de cristal a una generación que está haciendo todo menos romperse. Esta es la historia. Soy Daniela Medina, soy psicoterapeuta gestal. Tengo 50 años, soy madre de familia y vivo con 2 personas que son generación de cristal. Cuando se me invitó a platicar un poco de esto, a colaborar con este trabajo, me puse a leer acerca de las diferencias entre las generaciones, de los términos y cómo se acuñaron, de las características, etcétera, porque tendría yo que empezar a decir de manera muy personal que es muy fácil hablar y poner etiquetas y decir, si naciste entre tal y tal, eres generación de cristal. ¿Por qué? Porque pues a una mujer filósofa española que se llama Montserrat Nebrera, se le ocurrió acuñar este término basado en pensar que las personas nacidas en este espacio de tiempo son más frágiles y se rompen como se rompe el cristal ante los sentimientos, ante las situaciones que la vida normal presenta. Decir que son frágiles me parece muy equivocado. Creo que todas las generaciones, desde que hemos ido como acuñando los nombres, desde la generación del silencio, los boomers, la generación X, la generación millennial, la generación Z, creo que todas han tenido su parte de fragilidad y creo que todas han tenido su parte de fortaleza. Y hasta en este momento, mientras lo hablo, pienso que fragilidad y fortaleza naturalmente se contraponen, como pensando que una es mejor que la otra. Y en realidad no, en realidad las dos son características. Nuestro propio organismo presenta partes frágiles y partes más fuertes. Y es necesario ocupar las dos para adquirir la característica de flexibilidad y adaptabilidad, que es como el ser humano ha sobrevivido. Entonces, decir de entrada que esta generación es de cristal porque se rompe, me parece que
el término se acuñó de manera muy, muy fácil, muy superficial, sin ver todos los aspectos que conlleva haber nacido en este tiempo. Para entender a esta generación, debemos primero entender el mundo que heredaron. Un planeta al borde del colapso climático, una economía diseñada para beneficiar a unos pocos, una sociedad llena de tabús y prejuicios. Sin embargo, en lugar de seguir el papel cómodo generacional, decidieron cambiar las reglas del juego e hicieron su acto revolucionario: cuestionarse todo. Las estructuras tradicionales, laborales, los roles de género, la salud mental, el sexo, el respeto e incluso el amor. Bueno, yo creo que algo muy fuerte que he pasado justamente es el proceso de construir lo que originalmente me enseñaron o me inculcaron, porque yo crecí con mis abuelitos, entonces realmente el rodearme de esa mentalidad que, por ejemplo, sí crecí en un ambiente mucho, yo creo que algo que me marcó mucho fue un ambiente de que me tengo que casar. Y son culturas que tenemos muy arraigadas y yo siempre intenté como que el pensar de que me quiero casar y quiero ser buena mujer, porque mi abuelita era de que y tienes que aprender a cocinar y tienes que aprender a hacer el quehacer y tienes que aprender a lavar ropa, tienes que hacer todo, tienes que ser perfecta. Entonces el darme cuenta que no a fuerzas tienes que saber hacer todo correctamente para ser alguien valiosa, o que no depende para casarte y que también no todo es casarte, ha sido un proceso difícil, porque creo que las personas más grandes, nuestras generaciones, tienen una mentalidad demasiado cerrada y nosotros llegamos con una mentalidad completamente diferente, y el de construirte, a pesar de que es difícil, yo creo que es lo más necesario que hay que hacer, la verdad. La verdad, si alguna vez me he sentido desvalidada o que me han hecho menos por mis emociones, por mis sentimientos, yo creo que sí. Sí me ha pasado que en alguna ocasión algún adulto me llegó a decir de que, no sé, el típico cálmate, o sea, no tienes por qué actuar así. ¿Por qué no? O sea, ¿y por qué no? Pues si es lo que siento, o sea, estoy enojada, o sea, y yo creo que lo ven mucho más de un lado de superioridad por la edad que tienen, pero yo creo que no se dan cuenta que ellos, al sentir las mismas emociones, muchas veces actúan de una mucho peor forma, pasan de un enojo a la ira, a la agresión muy rápido, y nosotros, que por llorar te voy a afectar. O sea, siento que sí me ha pasado, pero ya en lo personal ya no me lo tomo en serio, porque yo he aprendido que no por ser sensible voy a hacer menos, o sea, simplemente mis emociones son fuertes y no tienen nada de malo. Lo que le respondería a las personas que dicen que nuestra generación es frágil o es la generación de cristal, es que yo creo que tenían mentalidades muy diferentes y es completamente respetable, pero el mundo evoluciona y estamos en un constante cambio, y así es la ley de la vida, o sea, siempre va a ser un constante cambio y las personas se adaptan a lo que hay hoy en día. Y si nosotros nos dimos cuenta, yo creo que más bien gracias a Dios fuimos generaciones que abrieron los ojos de una mejor forma, porque realmente pues el mundo si está mal es por todas las personas que ya estuvieron hoy en día, o sea, que antes de nosotros estaban, y creo que ellos no se dan cuenta que al nosotros ser tan sensibles como dicen, dramáticos como dicen, nos enfocamos mucho en el no hacer mal ajeno y no ser egoístas. Entonces yo creo que a lo mejor ellos dicen eso ahorita y está bien que lo piensen, pero en un futuro nosotros vamos a vivir mejor, y también nuestros hijos yo creo que van a tener un mejor mundo, y la verdad, pues si somos generación de cristal, pues mejor, nosotros vamos a tener una mejor vida. Pues mira, como hombre hemos tenido muchos estándares, nos han dicho tal cual cómo debe ser un hombre,
pero hoy en día un hombre se puede romper, un hombre puede llorar y un hombre puede reírse, pero siento que más bien expresar lo que tú eres, siendo hombre o mujer, pero sobre todo hombre, es saber que no puedes darte por vencido y sobre todo cuidar tu esencia. O sea, tienes que cuidar tu esencia, porque si no tienes esencia, ¿quién eres? Sí, sí me siento identificado con la generación de cristal, dado que soy uno, y sobre todo que de esta generación no se puede salir, siempre vamos a ser la generación de cristal, la generación Z, sobre todo porque todo el mundo te quiere comer, todo el mundo te quiere destrozar, y creo que la misma parte de la generación me ha hecho ser frágil, me ha hecho derrumbarme, me ha hecho llorar, sobre todo. Pero siento que esta generación de cristal, o más bien nuestra generación, nos podemos romper, pero así como nos rompemos, nos podemos volver a construir. Creo que el mito más grande es pensar que porque alguien los etiquetó como generación de cristal, esto significa que se rompen, y esto significa que es malo romperse. Es que de verdad a mí me es difícil pensar de manera diferente, porque la resignificación es la manera en que el ser humano se desarrolla hacia una evolución. Creo que esta plataforma, me refiero al espacio del tiempo, de la temporalidad que está viviendo esta generación, más o menos todos tienen ahorita 20 y tantos años, como desde 15, 17, 20 años, 20 y tantos, esta generación ahorita, de manera natural, solo por tener la edad que tienen, no por la generación que tienen, están en el momento de la rebelión, están en el momento de la autoconcepción, están en el momento de separarse de su familia y descubrir quiénes son. Y eso no quiere decir romper con ellos, sino quiere decir definir lo que soy yo. Empezar a pararme en mis pies y hacer mis bases. Entonces creo que también es un buen momento para no dejar que el mito, es un mito que ser de cristal significa romperse, y significa que romperse es malo. Es un buen momento para redirigir las cosas hacia otro lado y pensar que el cristal tiene cualidades muy importantes y que son necesarias para que este mundo siga evolucionando hacia una humanidad donde el bienestar de la mayoría proteja al bienestar de la minoría. No me siento identificada con la generación de cristal. Yo creo que el término generación de cristal es un término mal enfocado, es un término que demerita el cómo toda una generación está dispuesta a abrirse, a trabajar en terapia, cosa que no nos enseñaron. Creo que es una generación que está dispuesta a ser valiente para romper paradigmas que se nos dictaron durante tantos años, y realmente yo creo que la verdadera generación de cristal es aquella que no está dispuesta a abrirse por miedo a romperse y que les quiten todas esas defensas que se crearon gracias al mal uso de la inteligencia emocional que nos inculcaron como mexicanos, basados en mucha misoginia y todo lo que realmente se nos quedó arraigado, porque como hombres y como mujeres tenemos muy marcado el machismo en nuestro ser, y así tenemos mamás y mujeres que tuvieron que tomar energía masculina porque a muchos hombres no se les cuestiona por sus actos de huir o de imponer. Entonces, en general tuvimos que formarnos de manera fuerte, en la que tuviéramos que aguantar y aguantar y aguantar tratos que no están bien. Esta generación está reconstruyendo el concepto de fortaleza, ya que se cuestiona
todo aquello que tal vez se nos inculcó y tenemos hasta tatuado en la sangre. Esta generación se identifica tal vez se malinterpreta como revoltosa, pero yo creo que se malenfoca en el momento en el que no te das cuenta que solo son un grupo de jóvenes haciendo el esfuerzo diario de no caer en el mismo círculo de maltrato, de no empatía, de un mundo que no voltea a ver realmente a las personas por lo que son emocionalmente y solo verlas como una máquina más en un sistema de trabajo. Describo la sensibilidad de mi generación como una herramienta que nos ha ayudado a evolucionar, ya que antes, en lo personal, siendo hombre, siempre se te inculcó esa doctrina de que no debes demostrar sentimientos, debes demostrarte frío, sereno, o sea que no debes de transmitir lo que sientes, porque es como una debilidad. Entonces, siento que cambiar toda esa doctrina que te han inculcado por generaciones y usarla como una herramienta para encontrarte a ti mismo, creo que eso nos hace evolucionar como sociedad y crear un poco más de empatía. Considero que mi vida sí sería muy diferente si me hubiera dejado llevar por esa doctrina que me tenían, ya que pues no iba a ser algo que me hiciera feliz y siempre lo haría como obligado para complacer a otras personas, pero es algo que me haría sentir vacío. Y un tiempo igual estuve sintiéndome así hasta que entré en cuenta de que no era lo que yo quería, no era lo que quería para mi futuro y empecé a ver más por mí. Considero que me hubiera quedado como en ese limbo de simplemente vivir un día con día, día con día y no aspirar a algo más en un futuro. Creo que, volviendo un poco a lo que les decía, creo que solo apropiarse de la parte de que el cristal se rompe y que las voces que lo digan sean voces de generaciones mayores, los pone a ustedes en una sensación de inseguridad que no es la mejor, pero a veces es la única manera, pero no es la mejor manera para entrarle a los retos que presenta la vida para ustedes ahora. La realidad es de que, así como han hecho en otras cosas, el acallar las etiquetas o los deberías de o los cómo se hace en otros aspectos de su vida, creo que aquí también deberían de utilizar ese sentido de libertad para decidir que ser cristal no es malo. No es malo. Es una manera diferente de existir. Es una manera diferente de experimentar. Es una manera diferente de ver la vida. Creo que es importante que mantengan la apertura, no solo para lo nuevo, sino también para lo viejo. ¿Cómo describiría el valor de la salud emocional para nosotros los jóvenes? Me parece que es un concepto de suma importancia, ya que principalmente tendemos a creer que la gente puede vivir con todo este tipo de pensamientos y sentimientos atrapados dentro, pero realmente no nos ponemos a pensar que en un futuro pueden crear limitaciones tanto motrices como de capacidades dentro tanto de nuestra vida personal como de laboral. Me parece que el término generación de cristal es un término un poco despectivo para realmente tratar de invalidar todos los logros o todos los actos que ha habido a lo largo de los años que hoy por hoy tienen que ser cambiados. Entonces, ¿es esta realmente una generación de cristal? Han normalizado la empatía en un mundo que honraba la dureza. Han priorizado la salud mental en una sociedad que se burlaba de ella. Han exigido derechos
donde otros se conformaban. Incluso han alzado la voz cuando les pedían silencio. Y no es como que porque sea rebelde o mal encarada o lo que sea, simplemente, pues, no sé, o sea, intenté quedarme callada y pues no me gusta, o sea, no es como que me veas más bonita callada, la verdad.